Adelante, Krishna. No te escuchamos. ¿Me escuchan? Buenos días a todos y todas. En Ahí nombre de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, les doy la más cordial bienvenida a la serie de webinars Las Personas Mayores, una agenda pendiente en las Américas, que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores se discutirán las alternativas de política pública en la región para asegurar el bienestar y el acceso al derecho al empleo y a la seguridad social de las personas mayores, así como las acciones para erradicar la discriminación múltiple en este grupo etario. La serie de webinars se compone de dos paneles. En el primero se discutirán los grandes desafíos del mercado de trabajo y de la seguridad social para las personas mayores, y en el segundo, que será a la 1 de la tarde, será sobre discriminación múltiple de las personas mayores. La dinámica del webinar es la siguiente. Cada ponente tendrá 20 minutos para realizar su presentación y al final habrá 20 minutos para preguntas y respuestas. La audiencia puede enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma GoToWebinar. Y en este panel nos acompañan ponentes de alto nivel, la doctora Sandra Wenchang de la CEPAL, el especialista Guillermo Mon de la OIT y la doctora Isalia Nava de la UNAM, los cuales darán respuestas a las siguientes preguntas. ¿En qué condiciones laborales se insertan las personas mayores al mercado de trabajo? ¿Qué mecanismos existen en la región, desde gobierno, sociedad civil, sector privado y organismos internacionales, para promover el empleo digno de este grupo poblacional? Y finalmente, ¿cómo se pueden articular las acciones de seguridad social, contributivas, no contributivas e ingreso vital, con las políticas de empleabilidad en la vejez? La primera panelista es la doctora Sandra Wenchang Navarro, es doctora en estudios latinoamericanos con mención en antropología. Realizó su investigación de postdoctorado en la misma disciplina en la Universidad de Chile. Tiene además formación en asuntos de género, diplomacia internacional y en el Sistema Internacional e Interamericano de Derechos Humanos. Se ha desempeñado desde el 2002 en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de las Naciones Unidas, y hasta abril de 2018 fue funcionaria de la División de Población de la CEPAL en Santiago de Chile, y desde esa fecha hasta ahora forma parte de la Unidad de Desarrollo Social en la sede subregional en México. Sus temas de investigación han sido envejecimiento, derechos humanos, protección social y políticas públicas. Además, fue asesora del grupo de trabajo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, encargado de la elaboración de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y ha prestado asistencia técnica en 17 países de la región. Le cedo la palabra a la doctora Sandra. Bien, muchas gracias por la invitación a este panel. Nuevamente reunidos para discutir los temas que son de importancia regional con respecto a las personas mayores y el envejecimiento en general. Lo que yo voy a trabajar hoy día con ustedes intenta aportar desde una perspectiva, desde la perspectiva de cómo se ha discutido en Naciones Unidas los asuntos del trabajo principalmente, y incorporando en algunos momentos los temas de seguridad social de las personas mayores. Voy a dividir mi presentación en 4 temas. Quiero primero hacer un contexto regional, subregional, perdón, con respecto a cómo está evolucionando la población en el conjunto de la subregión en la cual la CEPAL México trabaja, en la cual está compuesta por Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, para luego mencionar algunas concentrarme en una de las principales tendencias que conlleva el cambio demográfico en nuestra subregión, que tiene que ver con la transformación de la estructura etaria de la población y su efecto en el mercado del trabajo. Voy a continuar con un breve análisis con respecto a cómo las personas mayores se insertan en el mercado de trabajo en la actualidad, y voy a ofrecer algunas conclusiones. Quiero decir que este tema es
de mucha actualidad, no solamente en nuestra región, en América Latina y el Caribe, en nuestra subregión, sino también en el conjunto, en el ámbito global. Recientemente, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, precisamente el secretario general emanó un informe donde el tema principal es el mercado del trabajo en un mundo que está envejeciendo. Y ahí se plantean distintos mensajes que yo creo que son bastante orientadores para situar la discusión sobre la participación de las personas mayores en el mercado del trabajo, por una parte, y por otra, el cómo el cambio demográfico ha de cambiar la forma en la cual se estructura y se organiza el mercado del trabajo en la actualidad. Como les decía, voy a trabajar 4 temas. El primero tiene que ver con el tamaño y crecimiento de la población. Ahí me faltó nada, me disculpan. Y aquí el mensaje principal es que la población subregional, que son los países a los cuales me estoy refiriendo, va a continuar creciendo a lo largo del siglo XXI, pero a un ritmo inferior a lo que se hizo en el siglo pasado. Y también vamos a llegar en un momento en el cual las proyecciones de población indican que la población subregional y la población en los distintos países que componen la subregión va a detener su crecimiento. Y esto se debe principalmente a cómo funciona la dinámica de la población, que está influenciada por la fecundidad, la mortalidad y las migraciones. En este gráfico ustedes pueden apreciar la población y las tasas de crecimiento de la subregión. Vuelvo a reiterar que me estoy centrando en 10 países desde el año 1950 a 2050. Por una parte, ustedes pueden ver en la barra azul cómo la población en el conjunto de nuestra subregión ha ido creciendo hasta alcanzar a 212 millones de personas en el presente año. Obviamente, uno de los países que más aporta al conjunto de población que tenemos en nuestra subregión es México, pero también eso ha ido cambiando durante el transcurso del siglo pasado hasta ahora. Y eso se debe principalmente a que los países han tenido un comportamiento distinto con respecto a sus tasas de crecimiento. La población en nuestra región, como ustedes lo pueden ver en la línea roja, tiene una tasa de crecimiento que va en descenso. Esto es un fenómeno que se experimenta no solamente en nuestra subregión, sino en el conjunto de América Latina. Y ya tenemos países que han llegado al nivel de reemplazo de la población con anterioridad al 2020 en el conjunto de nuestra subregión. Por otra parte, tenemos que pensar, para analizar el tema del mercado del trabajo, cuál es el stock de población con la que contamos y cuál es la composición de esta población. Y esta es una gráfica que elaboramos donde hacemos un comparativo respecto al año en que cada uno de los países de nuestra subregión va a alcanzar el máximo de su población y la diferencia en términos porcentuales con el presente año 2020. Y ustedes ven que hay una situación muy heterogénea en los 10 países con los cuales nosotros trabajamos. El país que más va a crecer en términos porcentuales de aquí al año máximo en el cual alcance el tamaño máximo de su población va a ser Costa Rica, que en el año 2052 alcanzaría el tamaño máximo de su población y de ahí en adelante va a empezar a decrecer. Esto es en términos absolutos. El decrecimiento se va a dar en términos absolutos y lo que estamos expresando aquí lo hacemos en términos porcentuales. Costa Rica va a crecer de aquí al año 2052 en más de un 25% con respecto a su población actual. Otros países van a alcanzar el máximo de su población posterior a Costa Rica. Tenemos, por ejemplo, el caso de Honduras, el caso de México, Nicaragua, Panamá lo va a alcanzar casi a finales del siglo XXI, República Dominicana en 2059, El Salvador y Cuba van a alcanzar El Salvador va a alcanzar su máximo de población a la mitad del presente siglo, alrededor de 1948, y Cuba es un caso excepcional porque ya alcanzó su máximo de población en el año 2017, por lo tanto hoy en día está en plena fase de decrecimiento del tamaño de su población. ¿Qué ocurre además de esto, del
además del crecimiento de la población y la disminución de esa tasa de crecimiento, es que los países están cambiando su estructura etaria. Y lo que vemos aquí, nuevamente, los 10 países son la proporción de población y las proyecciones por grandes grupos de edad, también desde 1950 a 2050. Y ustedes ven que el grupo de 0 a 4 años, vale decir los niños, ha ido disminuyendo a partir de alrededor de 1975 en adelante. Las personas de 60 años y más se incrementan, esta es la línea verde, se incrementan en términos porcentuales, y en el año 2045, por primera vez en la historia del conjunto de estos 10 países con los cuales trabaja la CEPAL México, las personas de 60 años y más van a superar a los niños menores de 15. Por otra parte, tenemos el grupo de 15 a 59 años, que va a seguir va a seguir siendo la mayoría en el conjunto de la población de la región. Ahora, ¿qué significa esto? Nosotros sabemos que este grupo de 15 a 59 años generalmente se define como población económicamente activa, por lo que en términos de la subregión, el stock de población que va a participar, que va a seguir siendo calificada como población económicamente activa, todavía es un amplio número representa un amplio número de personas. No obstante, el hecho de que las personas mayores en términos porcentuales y en términos absolutos vayan creciendo, y de hecho se trata del grupo de población que tiene la mayor tasa de crecimiento de los 3 que estamos analizando, significa que de una u otra manera va a impactar en el mercado del trabajo tarde o temprano. Eso además ocurre en un contexto donde la situación del mercado laboral en nuestra subregión suele ser de orden más precario que en el conjunto de la región y en el conjunto del mundo, y que se caracteriza por la informalidad. También hay una amplia desigualdad en términos de ingresos, y por lo tanto hay desafíos enormes que surgen, no solamente del cambio en términos demográficos, sino también de la situación en la cual se está produciendo este cambio demográfico. Esta es otra gráfica para representar cómo va cambiando la estructura etaria de la población. Ustedes ven aquí que el grupo de niños de 0 a 14 años en términos absolutos está en pleno proceso de disminución, estaría alcanzando su máximo alrededor de precisamente del 2020 en adelante. El grupo de 60 años y más, como ustedes ven, se está incrementando en términos absolutos de manera importante, y como les decía hace un rato atrás, el grupo de 50 a 59 años sigue siendo en términos absolutos un grupo importante para nuestra subregión. Por otra parte, junto con lo anterior, con el cambio en la estructura etaria de la población, tenemos también, yo diría que son buenas noticias, que la esperanza de vida ha ido aumentando en general en todos nuestros países y en el mundo. Y también en ese marco la esperanza de vida saludable también además se ha ido incrementando. ¿Qué significa? Que hoy en día las personas permanecen sanas por mucho más tiempo que en el siglo pasado, e inclusive han habido cambios con respecto del año 2000 al 2016. Hoy en día podemos encontrar en las últimas cifras disponibles al 2016 que que la gran mayoría, bueno, que en promedio la población alcanza alrededor de los 70 años de esperanza de vida saludable. Por lo tanto, uno tiene que pensar, volvamos al gráfico anterior, tenemos un grupo, tenemos una población que está cambiando, un grupo de niños que está disminuyendo, un grupo de personas mayores que se está incrementando, pero que además es más saludable que el siglo pasado o que la primera mitad del siglo pasado. Por lo tanto, tal cual se han ido estructurando los mercados del trabajo, donde precisamente la población económicamente activa se definía tal vez entre los 12 a 59 años o entre los 15 a los 64 años, también debe dar cuenta precisamente de ese cambio. Y ese ha sido uno de los mensajes principales que ha brindado el informe del Secretario General de Naciones Unidas, que se presentó en septiembre de este año, cuando plantea que
el cambio demográfico va a conllevar una serie de transformaciones en nuestra sociedad y eso también va a impactar el mercado del trabajo y su funcionamiento. Porque no es posible entender que tengamos un grupo de edad, 60 años y más, que vive cerca, que tiene una esperanza de vida elevada y que además tiene una esperanza de vida saludable elevada con respecto al siglo pasado, que permanezca en una situación de ocio o que permanezca sin acceso al mercado del trabajo. Situación de ocio sería en todo caso el mejor de los escenarios. Veamos aquí, bueno, que el envejecimiento de la población, ya se los dije, pero solamente una gráfica para que la puedan tener en mente, es un proceso en marcha en todo el mundo. La diferencia es que en nuestra región, América Latina y el Caribe, y en nuestra subregión en particular, ese proceso de envejecimiento demográfico es mucho más acelerado. Esto significa que no vamos a tener las mismas trayectorias de los países europeos en términos de pasar del 7 al 14% de población de 60 años y más, sino que el lapso de tiempo se va a ir disminuyendo cada vez más. Y ese lapso de tiempo va a ser mucho más rápido, por ejemplo, en Honduras, en El Salvador, que lo que fue en Francia o en Italia. Y eso obviamente nos plantea desafíos importantes. Este es nuestro escenario mundial. Aquí se toma la población de 65 años y más en el año 2020 y este es nuestro escenario en el 2050. Ustedes ven de una u otra manera que es una tendencia, es algo que tal cual tal cual el comportamiento de la población hasta la década actual, esto no va a cambiar en el futuro inmediato. Sabemos que las personas que van a tener 60 años en el 2050 ya nacieron en 1990. Por lo tanto, ese grupo de población es muy difícilmente que vaya a cambiar su trayectoria demográfica de aquí al futuro. ¿Qué quiero plantear con esto? En primer lugar, volver a reiterar algo que se instaló en la década del 2000 en el conjunto del mundo, en plantear que el envejecimiento de la población no es un problema en ningún caso, y no es un problema para el mercado del trabajo, tampoco es un problema para los sistemas de seguridad social. El envejecimiento en general suele ilustrarse como un impedimento para el progreso económico y la sostenibilidad del gasto público, y se considera que las personas de edad representan una carga económica. Pero en la práctica nosotros observamos cotidianamente en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros países, que esto no ocurre de tal manera. Hace unos años atrás nosotros hacíamos un cálculo con las encuestas de hogares y encontrábamos que las personas mayores eran un grupo que tenía el ingreso permanente, el ingreso más permanente en los hogares más pobres de nuestra región. Era precisamente porque muchos accedían a jubilaciones y otros accedían a pensiones, sean contributivas o no contributivas, y esto significaba que aportaban a sus familias. Y más aún que cuando se estudiaba cuál era la inversión que hacían las personas mayores de sus ingresos, esa inversión se hacía en el ámbito comunitario. Por lo tanto, esta imagen basada en hipótesis pasadas con respecto a que las personas mayores son una carga para la sociedad es algo que nosotros debemos desarticular y debemos de construir. En la práctica no lo son, no lo fueron antes, no lo son ahora. La edad cronológica por sí misma no suele ser un buen indicador del grado de dependencia funcional o económica de las personas mayores. Nosotros ya vimos que la esperanza de vida saludable se ha ido incrementando. E inclusive, si nosotros hacemos el cálculo a los 60 años, la esperanza de vida saludable también se ha ido incrementando. ¿Qué significa? Que llegar a la edad de la vejez o llegar a la edad de la jubilación no implica necesariamente una situación de dependencia funcional. Muy por el contrario, las personas mayores siguen manteniendo su capacidad funcional. Y es cierto que hay un grupo que tiene dependencia funcional, pero en todo caso ese grupo siempre es mínimo con respecto al total de la población de 60 años y más. Y tampoco es un buen indicador de dependencia económica por las razones que ya les dije, y porque además las personas mayores desarrollan actividades económicas muy diversas. Eso lo hemos visto todos, si pensemos solamente en nuestras familias, pensemos solamente en nuestras comunidades, en lo que respecta a su participación en la fuerza laboral, y vamos a ver algunos indicadores al respecto.
Más importante aún, el cambio en la estructura, más importante aún que el envejecimiento en sí, hablemos del envejecimiento poblacional o el envejecimiento individual, son las condiciones en que se envejece. Y yo creo que este es un punto central que nosotros debemos abordar para analizar la participación de las personas mayores en el mercado del trabajo. Las oportunidades para las personas mayores de ingresar al mercado del trabajo en condiciones justas y equitativas son mucho más disminuidas que con respecto a otros grupos de edad. Tampoco las personas mayores han tenido esta actual generación acceso al fortalecimiento de sus habilidades y capacidades, y por lo tanto, cuando se llega a la edad avanzada, cuando se llega a la edad de jubilación, a los 60 años o a los 65, dependiendo el caso, dependiendo el país, lo que tenemos es un grupo de personas que en muchas ocasiones no pudo desarrollar su capacidad de empleabilidad para seguir manteniéndose en el mercado del trabajo y mantenerse en condiciones dignas. Un ejemplo de cuál sería el aporte de las personas mayores a la economía del mundo lo dio también este informe del secretario general que les estoy planteando, en que dice que si todos los países de la OCDE dieran a los trabajadores de edad avanzada las mejores oportunidades de trabajo, el Producto Interno Bruto per cápita aumentaría en 19% en los próximos decenios. Esta es la importancia del tema que estamos trabajando hoy en día en este panel. ¿Qué quiere decir? Nuestra región todavía no se enfrenta a lo que está ocurriendo en Europa, donde precisamente lo que se espera es incentivar la participación de las personas mayores en el mercado del trabajo, que se sigan manteniendo más allá de la jubilación, precisamente porque hay una escasez de población económicamente activa, población económicamente activa porque está ido disminuyendo. Por otra parte, no tenemos el mismo escenario, ya lo comentamos, aquí hay un escenario de desprotección en general, hay un escenario de desigualdad y hay un escenario de informalidad del trabajo que también debemos ponderar, porque sabemos que esta situación del mercado del trabajo no solamente afecta a las personas mayores, por lo tanto debemos ponderar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos establecer prioridades nacionales, debemos establecer consensos regionales con respecto a este tema. El punto es que si las personas mayores hoy día están insertas en el mercado del trabajo, están participando, lo hagan en condiciones lo más dignas y seguras posibles. Algunas tendencias de la participación de las personas mayores en la fuerza laboral. Como ustedes ven aquí, ya dijimos, las personas mayores no son una carga económica en general. Esta es la tasa de participación de las personas de 60 años y más alrededor de 2014, que es lo que tenemos comparable en la CEPAL para hombres y mujeres. Y ustedes ven que en varios países la tasa de participación de las personas mayores es muy elevada, sobre el 50%, sobre todo la participación masculina. Ahora, ¿a qué se debe eso? ¿Se debe al deseo de mantenerse en el mercado del trabajo? Probablemente no. En la práctica lo que ocurre aquí es que las personas mayores mantienen en muchas ocasiones su participación en el mercado del trabajo porque tienen falta de acceso a la seguridad social o los ingresos que obtienen por seguridad social son inferiores a los que obtienen participando en el mercado del trabajo con independencia de si esa participación ocurre en el mercado informal. Este es un dato de la OIT donde vemos la proporción de personas de 65 años en adelante en las distintas regiones del mundo que tienen un empleo informal y miremos el caso de las Américas. El 54% de las personas mayores estaría participando en el mercado del trabajo por la vía de la informalidad. Los hombres lo hacen en un 55% y las mujeres en un 52.2%. No nos comparemos con lo que ocurre en África, no nos comparemos con lo que ocurre en los estados árabes. Pensemos solamente internamente, esto es un promedio. Por lo tanto, vamos a encontrar que hay países donde la participación de las personas mayores en el mercado del trabajo informal va a ser mucho más amplia que otros donde su participación va a ser mucho más baja. Pero, de todas maneras, como tendencia, lo que ocurre en general en nuestra región y en nuestra subregión es que las personas mayores cuando se insertan al mercado del trabajo
o cuando se mantienen en el mercado del trabajo lo hacen por la vía de la informalidad, ¿ya? Esto significa que ellas están participando en el mercado del trabajo en empleos inseguros, de baja productividad, que son dos de las características que caracterizan el trabajo informal. ¿Persisten brechas en el logro de la autonomía económica de las personas mayores? Todavía las hay. Esta es una gráfica donde consideramos algunos países de nuestra subregión que son personas de 60 años y más sin ingresos. Por una parte, tenemos la diferencia entre hombres y mujeres, y en el lado derecho, no sé si ustedes lo ven al mismo lado, en el lado derecho, a este lado, están las personas mayores rurales sin ingresos propios, que no perciben ingresos propios. Veamos el primer gráfico. En este caso, nosotros vemos que hay diferencias importantes entre hombres y mujeres. En el caso de El Salvador, por ejemplo, el 41.8% de las personas de 60 años y más no reciben ingresos propios, ya sea por seguridad social, ya sea por trabajo, frente al 17% de lo que ocurre en los hombres. En el caso de República Dominicana, la brecha es un poco menor, 14% con respecto al 8.9%. ¿Cuándo se quiebra esta tendencia? Cuando entran las pensiones no contributivas. Porque las pensiones no contributivas, su comportamiento en general ha implicado que beneficia más a las mujeres que a los hombres. Entonces, eso permite una reducción de las brechas, pero de todas maneras tenemos que considerar que el monto de las pensiones no contributivas en general sigue siendo inferior a lo que es el monto percibido por pensión contributiva. La brecha según zona rural y urbana la brecha en las zonas rurales es mucho más amplia. En el caso, por ejemplo, de Panamá, el 12% de las mujeres rurales de 60 años y más no recibe ingresos frente al 1.7% de los hombres mayores rurales. Aquí también hay un desafío importante para los sistemas de seguridad social, porque no todos los países han tenido programas explícitos para llegar a la población adulta mayor sin ingresos que reside en las zonas rurales. Entiendo que se mantiene el programa que existía en Brasil, específicamente de pensiones no contributivas para personas mayores rurales, pero en general, en los países de nuestra subregión, cuando se hace entrega o se ofrecen beneficios de pensiones no contributivas, estas son basadas en el criterio de la pobreza más que en el de la zona de residencia. No quiero dejar de mencionar, y con esto termino, lo que ha significado la pandemia para los ingresos de las personas mayores y para el mundo del trabajo en general. Esta es una gráfica también de fuente de la OIT, donde podemos ver cuántos puestos de trabajo se han perdido por la pandemia. En el total de América Latina, como ustedes ven, es mucho más elevado que el resto. América Latina y el Caribe es mucho más elevado que en el conjunto por subregión, obviamente, pero donde más se han perdido empleos es ya en América del Sur, en América Central y luego seguiría América del Norte. Ahora, ¿por qué muestro esta gráfica? Porque si bien se han perdido empleos y no sabemos todavía cuán afectadas han sido las personas mayores, sabemos sí que hay una afectación importante en aquellos que están en el mercado del trabajo informal, queremos verlo en paralelo a cuáles son las medidas que han puesto en práctica los países de nuestra subregión en materia de alimentación e ingresos para las personas mayores. Y volviendo a esta lógica que hablábamos al inicio con respecto a que las personas mayores no son una carga y que cuando reciben beneficios, esos beneficios van dirigidos, no solo ligados a su bienestar, sino al de sus familias, podríamos lanzar la hipótesis que mientras las personas mayores reciban beneficios en términos de alimentación o en términos de pago de pensiones adelantadas o en programas de transferencia monetaria, parte de esos beneficios no se van a quedar solo y únicamente en las personas mayores, sino que van a ser repartidas en el conjunto de las familias y obviamente invertidas en sus comunidades. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que considerar que las personas mayores volver a reiterar que no son una carga y por lo tanto que su inversión sigue siendo
como se decía en 1999, la inversión en las personas mayores sigue siendo una inversión para el desarrollo. Como comentario final, para que las personas mayores sigan siendo activas en la economía, las políticas deben eliminar los obstáculos que impiden su participación en el mercado laboral y a la vez proteger su derecho a elegir libremente si quieren trabajar y ofrecerles oportunidades para ampliar su empleabilidad si así fuera. Es importante que las personas mayores tengan la posibilidad de elegir si desean trabajar, si quieren trabajar. Lo que hemos visto en la región es que la participación en el mercado del trabajo, con notables excepciones, ha estado fundamentalmente ligada a la obligación o a la necesidad de trabajar. Las personas mayores se topan con muchos obstáculos que les impiden participar plenamente en la vida laboral y que se reflejan las actitudes, las leyes y las instituciones del trabajo. Y aquí nuevamente hay que hacer un llamado o resaltar el cómo opera la discriminación por edad en los mercados laborales. La OIT tiene inclusive una recomendación específica sobre trabajadores de edad para mejorar, para superar la discriminación por edad, pero además para mejorar las condiciones en que se insertan las personas mayores a los mercados del trabajo. Y eso incluye también que estos tengan una flexibilidad suficiente. En definitiva, los estados deben aceptar que los cambios demográficos y la creciente complejidad del futuro del trabajo exigen sistemas de aprendizaje permanentes que facilitan a las personas mayores su capacidad de adaptación y resiliencia. Pero además tenemos que reflexionar estos temas, y yo creo que eso lo va a hacer mi colega de la OIT, en un marco mucho más amplio, que es el funcionamiento general de los sistemas de los mercados laborales en nuestra región. Y ese es un punto que yo creo que es el punto crítico con el cual debemos reflexionar acerca de cómo analizamos los mercados del trabajo en un contexto de cambio demográfico, en un contexto de cambio de estructura por edades de la población, del envejecimiento, y cómo logramos que este grupo poblacional de personas de 60 años y más, que va creciendo paulatinamente y muy rápidamente en nuestra subregión, tenga también acceso a las oportunidades que puede ofrecer precisamente el trabajo y el empleo, no solamente como un asunto de generación de ingresos, sino también de valoración y dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra. Quiero recordar a la audiencia que pueden dejar sus preguntas en la sección del chat que está en la plataforma. Y para continuar, el siguiente ponente es Guillermo Montt. Él es especialista en protección social de la Organización Internacional del Trabajo, basado en Chile. Maneja proyectos de investigación y apoyo a los países del Cono Sur de América Latina. Antes estuvo en el Departamento de Investigación de la OIT en Ginebra, en las direcciones de Empleo y Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE en París. Además de su trabajo en protección social, también ha realizado investigaciones en torno al medio ambiente, trabajo y educación. Tiene un doctorado de Sociología en la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos. Les doy la palabra, Guillermo. Gracias, Krishna. Fue un placer, un placer estar aquí y fue un placer ver la presentación de Sandra. No nos pusimos de acuerdo, pero hay mucha complementariedad en lo que dijo ella y lo que diré yo, así que voy directo al grano. Aquí sí, espero que ya estén viendo mi presentación. La idea es también discutir sobre las condiciones en que se insertan las personas mayores en el trabajo, quizás poner un foco en el contexto de la pandemia, que sí creo que tiene repercusiones a largo plazo, y también ver qué instrumentos existen y qué ejemplos han habido, quizás estoy enfocado más en la subregión del Cono Sur, ejemplos que han habido para promover el trabajo de las personas mayores. Creo que, como bien decía Sandra, no podemos ignorar las condiciones precarias en las que se insertan las personas mayores hoy, y tampoco podemos ignorar la relación que tiene con los sistemas de seguridad social y protección social. Muchas veces
las condiciones, las razones por las que se insertan las personas mayores tiene que ver como es una reacción o un complemento a la seguridad social. Por lo tanto, para este grupo de población y el potencial que tiene para nuestras economías y nuestros mercados laborales, tenemos que verlo en conjunto con la seguridad social. Si vemos las proyecciones que manejábamos hacia 2018, teníamos, y viendo la participación laboral desde 1980 y las proyecciones hasta 2050, veíamos que el grueso de la participación laboral de las personas mayores aumentó entre el año 2000 y 2010, sobre todo y casi únicamente por la incrementación de la participación laboral femenina. En adelante, y a pesar del aumento de la población mayor y el aumento de la población mayor de nuestra población, no se anticipa y no se avisora un aumento en su participación laboral femenina. Que esto nos da, nos muestra que hay mucho potencial para fortalecer la participación laboral en este grupo, pero la participación laboral en las economías enteras, que tiene repercusiones a su vez en los sistemas de seguridad social, sobre todo los contributivos y también no contributivos por la disminución en la carga fiscal que puedan traer. En general, como también repitiendo un poco lo que decía Sandra, la inserción laboral de las personas mayores es precaria en nuestra región. Hay una alta prevalencia de informalidad, alta prevalencia de cuentapropismo, y sobre todo esto es por la necesidad de generar ingresos y por la necesidad de generar ingresos como respuesta a la debilidad de la protección social para este grupo, sobre todo en algunos países, pero también por la necesidad de encontrar empleos que tengan ciertos niveles de flexibilidad que quizás no existen en el mercado regular formal. Hay que notar también que hay diferencias importantísimas de género. La participación laboral femenina en esta población mayor es bastante menor a la masculina y bastante más precaria también, sobre todo porque hay una alta proporción de trabajo no remunerado en ámbitos de cuidado. Y hay dos segmentos claros, al menos dos, que son muy importantes para analizar el grupo, el trabajo en las personas mayores. Está el trabajo, yo lo tengo que llamar así porque creo que es más atractivo, el trabajo por obligación, que es por la necesidad de generar ingresos a toda costa, por la baja cobertura de la seguridad social o los bajos niveles de las prestaciones. Por lo tanto, las personas mayores necesitan trabajar. Y también están aquellos que trabajan por opción, que si bien podrían acceder a una pensión contributiva o no contributiva, prefieren seguir trabajando porque el trabajo, más que una fuente de ingreso, es también una fuente de inclusión social, de identidad y de participación más general. Entonces también tenemos que entender estas dos dimensiones y poner nuestro foco y nuestro trabajo y la forma en que entendemos la seguridad social y el mercado laboral en promover el trabajo por opción. Y cuando vemos la relación con los sistemas de seguridad social, hay una relación directa con la protección social. Vemos en este gráfico también, quizás todos estos números van a cambiar en 2020, pero si vemos hacia 2016, por ahí, 2014, veíamos que los países donde la participación laboral entre personas mayores es más alta, tiende a ser en aquellos países donde hay menos cobertura en las pensiones. Entonces, esto nos da a pensar que una gran parte de la población mayor que trabaja hoy lo hace por obligación. Entonces, tiende a suplir el sistema de protección social, tiende a suplir ese derecho a la seguridad social, pero no completamente. Sigue habiendo un grupo importante de personas que trabajan por opción. Y el avance de las pensiones básicas universales, esto también lo mencionó Sandra, cambia la dinámica del empleo y las razones por las cuales trabajan y las condiciones en las que hacen. Y también quizás los desafíos de la seguridad social en términos de sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones, sobre todo en los países con capitalización individual, hace también necesario y deseable extender las vidas laborales o combinar quizás esquemas de prestaciones parciales con ingresos laborales o con jornadas laborales parciales para así reducir la carga a los sistemas de seguridad social y también aprovechar los beneficios que trae la participación de las personas mayores en el mundo del trabajo, tanto a nivel individual para
estas personas, pero también para las empresas y el mercado laboral, porque traen consigo mismo una serie de habilidades que no son fáciles de encontrar y que sí pueden tener, de aprovecharse, pueden tener muchos beneficios. El entorno en el que estamos, tanto institucional como cultural, dificulta la participación laboral de las personas mayores. Hay trabas directas, por ejemplo, hay incompatibilidad de beneficios sociales con ingresos laborales. En Chile, por ejemplo, la pensión básica solidaria es incompatible con ingresos laborales. Entonces, una persona tiene que elegir si recibe la pensión básica solidaria o si quiere trabajar, lo que para muchas personas tienden a reducir los incentivos para trabajar. También hay otros países donde hay una incompatibilidad entre la jubilación y el ingreso laboral. Ahí está la exigencia de que el trabajo tiene que ser una fase distinta y completamente distinta al retiro. No existen mecanismos de transición paulatina al retiro con pensiones, como se puede pensar, unas pensiones parciales con ingresos laborales parciales. Hay rigidez en la organización de los tiempos de trabajo. Hay un débil sistema de salud que también hace que la extensión de la vida laboral sea más difícil en condiciones saludables. Y baja atención en las necesidades específicas que puede tener este grupo en términos de salud y seguridad ocupacional. Y sobre todo, y aquí me agrada saber que la próxima sesión tiene que ver con la discriminación por edad, hay un nivel de discriminación importante por edad que hace más difícil la contratación de personas. Todo esto quizás se agrava un poco en el contexto actual en el que estamos. Creo que ya hemos visto, por lo menos aquí tengo los datos de Chile, el impacto que la pandemia ha tenido en la ocupación de las personas mayores. Aquí está la tasa de ocupación desde el año 2010 hasta el último trimestre. Y vemos que hubo una caída en la tasa de ocupación de más de 12 puntos porcentuales en la población total. Esta es la tasa de ocupación general. Cuando vemos el efecto en las personas mayores, vemos que los efectos son mayores, son mucho más importantes en el grupo de 50 a 59 años y 60 a 69 años. En el grupo 70 a 79 años la caída es de 10 puntos porcentuales, pero es que representa casi la mitad de la población que está activa. Entonces, no tengo razones para sospechar que el escenario es distinto en ningún otro país de la región. Por lo tanto, este gráfico yo creo que representa bastante bien el impacto que ha tenido el contexto actual de pandemia en la participación de las personas mayores. Y creo que a pesar de que algunos avisoran una recuperación rápida, creo que puede tener impacto importante y a largo plazo para las personas de edad, sobre todo en el contexto de que ya existe una base cultural que promueve la discriminación por edad. Estamos generalmente expuestos a noticias de que las personas mayores son más vulnerables al COVID-19, tendrán más riesgos de padecer, de que el contagio genere una patología más grave o que incluso derive en la muerte. Por lo tanto, eso puede generar más resquemores, más aprensiones a contratar en condiciones formales a personas mayores. También los incentivos que se están poniendo para la recuperación, por ejemplo, subsidios de empleo, tienen un foco ya sea general, o también si es que se enfoca en promover el empleo de algunos grupos en particular, ese foco está en personas jóvenes, o en mujeres o en personas con discapacidad. Entonces no está el foco específico para promover el empleo en personas mayores. Y todo esto puede tener efecto a largo plazo en la seguridad social, tanto en las jubilaciones, pero también en las pensiones no contributivas por la mayor carga fiscal que pueda generar en los menores ingresos en esta etapa de la vida. ¿Qué recomendas? Sandra hizo mención a la recomendación sobre los trabajadores de edad. Es un instrumento de la OIT, como hay los convenios, recomendaciones y protocolos. Es una recomendación que trae a los gobiernos que forman parte de la OIT, los 180, en ese momento eran más de 180 países, pero también las asociaciones de empleadores y trabajadores para generar instrumentos que orientan la política pública y que tienen esta legitimidad de ser tripartitos y ser internacionales.
En particular, la recomendación no están sujetas a ratificación, por lo tanto no tienen un vínculo legal, pero sí sirven de orientación bastante potente. Y cuando hablamos de los trabajadores de edad, esta recomendación tiene 4 principios principalmente. Uno es la igualdad de oportunidades y de trato. 2, la protección en el empleo, tanto en términos del vínculo laboral, pero también de la salud y seguridad en el trabajo. Y promover una transición paulatina al retiro, además de mantener siempre los principios de participación tripartita en las decisiones que se tomen en este ámbito. La recomendación en sí no es nada revolucionario para los efectos de la OIT y los principios que manejamos en la OIT, pero sí trae y junta una serie de instrumentos que ya existían, sobre todo el de no discriminación, que es el convenio 111, uno de los convenios fundamentales de la OIT, que no especifica la discriminación por edad como una de los ámbitos que sí hay que trabajar para eliminar la discriminación y promover la igualdad de trato y de oportunidad. Entonces la recomendación hace explícito que sí existe la discriminación por edad y que sí existe el desafío y debe ser explícito de eliminar esa discriminación. Además de hacer mención y adaptar a los trabajadores de edad recomendaciones y convenios sobre formación profesional, terminación del vínculo de trabajo, políticas de empleo y recursos humanos. En términos de la igualdad de oportunidades y de trato, la recomendación invita a los países a adoptar medidas para impedir la discriminación por edad a través de leyes y programas, sobre todo en términos de servicio de orientación y colocación, empleo, formación, las licencias y la promoción, salud y seguridad en el trabajo, seguridad social, igual remuneración y seguridad en el empleo en términos de la relación de la mantención del vínculo laboral. También exige el acceso de las organizaciones tripartitas a la fiscalización de estos temas. Por lo tanto, hace explícito que hay que tomar medidas específicas para este grupo de edad. En términos de protección en el empleo, invita a pensar los puestos de trabajo en la medida en que avancen el envejecimiento. Por lo tanto, y aquí el ejemplo claro son aquellos trabajos más duros o más exigentes, incluso peligrosos. Y también ver cómo los puestos de trabajo están adaptados a las personas mayores y corregir esas condiciones de trabajo para permitir la participación igualitaria de todas las personas. Eso implica vigilar el estado de salud, pero también adaptar los puestos de trabajo. ¿Y qué medidas existen para estos efectos? Estas son algunas sugerencias que están en la recomendación de reducir la duración normal del trabajo para estas personas, sobre todo en ocupaciones peligrosas, reducir progresivamente la jornada, promover el tiempo parcial o horario flexible, promover las remuneraciones basadas en resultados más que en tiempo de trabajo, reconociendo que hay diferencias de productividad para las personas mayores que ya llevan que llevan mucho tiempo en su puesto de trabajo y por lo tanto son bastante más productivos que una persona joven. Promover la reconversión en el caso de industrias que estén en declive y validar los conocimientos y experiencias. Aquí es importante reconocer esfuerzos que ya existen ya están avanzados en países, pero reconocer las capacidades y las competencias a través de mecanismos de certificación. En Chile, por ejemplo, está Chile Valora, que reconoce las capacidades de las personas independientes de las credenciales oficiales que tengan, los títulos universitarios o técnicos que puedan tener, sino reconocer que la experiencia y el tiempo de trabajo es también una forma válida de adquirir competencias y reconocerlas permite transitar y obtener mejores oportunidades laborales. En último término, y aquí sobre todo es importante la relación con la seguridad social, el vínculo de la participación de los trabajadores de edad con el retiro, se invita a pensar en transiciones voluntarias y paulatinas al retiro, como combinar prestaciones de vejez parcial con los ingresos laborales y que las prestaciones de desempleo también sigan válidas y vigentes para las personas que trabajan, las personas de edad que siguen trabajando y que sean también compatibles con otras prestaciones sociales. También se invita a preparar programas que preparen a las personas a la jubilación y al retiro.
en salud, apoyando en educación, apoyando en planes de jubilación que permitan hacer más fácil y sobre todo más fácil. No es necesario exigir que sean etapas tan distintas como lo son en la mayoría de nuestros países. En el contexto actual, esta recomendación tiene bastante relevancia, sobre todo porque pensamos en que hay una crisis de oportunidades laborales y de ocupación. Es necesario adaptar de sí los lugares de trabajo por el contexto de la pandemia, por lo tanto se puede aprovechar a prestar también atención especial a las condiciones y los riesgos especiales de las y los trabajadores mayores. Y también hay una crisis en los ingresos, por lo tanto se puede invitar a pensar el vínculo de los ingresos laborales con las prestaciones de seguridad y protección social. Entonces ahí se puede pensar en integrar los ingresos laborales con los beneficios sociales para asegurar un piso mínimo de ingresos y así una serie de medidas creo que siguen tan vigentes hoy como antes del año pasado cuando estos temas también eran relevantes. ¿Qué iniciativas podemos ver que están empezando a desarrollarse en la región? Uno, promover la salud a lo largo de la vida, eso permitirá extender la vida laboral y la capacidad de las personas de trabajar por opción. Ahí también aparecen las estrategias de envejecimiento activo, las estrategias que ponen hincapié en la salud y seguridad en el trabajo, sobre todo en las condiciones en las que se insertan las personas de mayor edad, los incentivos para retrasar la edad de retiro, tanto de manera obligatoria, pero sobre todo de manera voluntaria, y aquellos esfuerzos para compatibilizar e integrar beneficios sociales con ingresos laborales. Aquí también existe la posibilidad de permitir, algo que ya mencioné, la jubilación y las pensiones parciales con empleo a tiempo parcial, apoyar las políticas activas de mercado de trabajo específicas para estos grupos. Ahí, por ejemplo, hay una iniciativa que está comenzando en Chile a partir de un grupo de empleadores para promover la empleabilidad de este grupo y reconocer y potenciar las habilidades transversales que han adquirido a lo largo de su carrera laboral y también avanzar la no discriminación y el combate al edadismo, que eso quizás es una deuda pendiente en muchos países de la región. Eso quizás es un panorama muy breve y somero, que es una línea de trabajo que estamos empezando a desarrollar más fuertemente en OIT, así que los invito a mantenerse conectados y ver qué avances tendremos en el futuro próximo. Con eso les cedo la palabra, Krishna, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Guillermo. De nuevo, recordarle a la audiencia que pueden dejar sus preguntas en el chat de la plataforma. Y para continuar, presento a nuestra última ponente, es la doctora Isalia Nava Bolaños. Ella es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y se desempeña como secretaria académica de esa misma institución. Es maestra en demografía y doctora en estudios de población por el Colegio de México. En 2012 obtuvo el primer lugar del premio Gustavo Cabrera en el Colegio de México en la modalidad de investigación en población y obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 2017 en el área de investigación en ciencias económico-administrativas y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación y publicaciones son sobre demografía y economía, impacto económico del cambio poblacional, economía y envejecimiento de la población, género y economía de la salud. Adelante, doctora Isalia, le cedo la palabra. No la escuchamos, doctora. No la escuchamos, ya le estoy llamando. ¿Sí ven la presentación? Sí, sí se Sí, ve. ¿Se escucha bien? Krishna. Gracias. sí se escucha bien y la presentación ahora no la vemos, pero sí se veía hace un momento. Muy Ya la bien. vemos otra vez.
Ya vemos la presentación. Gracias. Es que yo no veo la presentación y no puedo ver qué estoy presentando. ¿Qué le aparece en la pantalla? Solamente me veo a mí. Bueno, no veo la presentación, perdón. No se preocupe. ¿Y si selecciona el archivo otra vez, no lo ve? Le voy a volver a mandar la invitación para compartir. ¿No? Ya la estoy mostrando, no sé si ustedes la vean. Todavía no. Yo ya la veo, Ingrid. Ah, bueno, está bien. Si ya la ven. Yo también la veo. Ah, perfecto. Continuemos. Bueno, entonces voy a comenzar. Una disculpa por los problemas técnicos. Buenos días, saludo cordialmente a todas y a todos. Es un gusto poder compartir este espacio con Sandra Wenchuan, con Guillermo Mon. Agradezco la amable invitación por parte de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social para participar en este primer panel sobre los grandes desafíos del mercado de trabajo y de la seguridad social para las personas mayores. El día de hoy me centraré sobre todo en el caso particular de México. El objetivo de la presentación dar cuenta rápidamente del proceso de envejecimiento demográfico en México, así como actividad económica, con especial énfasis en la participación de la población mayor en el mercado de trabajo. Quiero como referencia a la mayor participación, tanto en términos absolutos como en términos relativos de la población y en edades avanzadas, que se ilustra en este gráfico que estoy y que este es justo el fenómeno clásico que se define como el proceso de envejecimiento demográfico y que para el caso de México se reconoce como un proceso aposentado. Se trata de un proceso que tiene ciertas particularidades que deben tomarse en cuenta cuando se analiza y cuando se trata este tema. Y anteriormente, Sandra nos hablaba sobre las grandes diferencias que se presentan entre países, por ejemplo, como en el caso de Europa y los países de América Latina. En el caso de México, el porcentaje de personas mayores se presentará en pocos años, sobre todo si contrastamos con lo que pasó en los países europeos. A países como Francia les tomó siglo y medio en transitar a los porcentajes que actualmente tienen. Sin embargo, en el caso de países como México, lo recorrerán en menos de 40 años. La otra particularidad que es muy importante y que está relacionada con la anterior se refiere al corto tiempo que México tendrá para prepararse para este proceso de envejecimiento demográfico y que se considera todavía más corto si tomamos en cuenta las dificultades que se han presentado en el país en las últimas décadas. Y con ello nos referimos a las crisis que ha enfrentado el país, sobre todo a partir de los 80, el crecimiento se ha debilitado, ha logrado recuperarse. Jaime Ross, lento crecimiento y de alta desigualdad que ha caracterizado al país en las últimas décadas. Tomando en cuenta estos elementos, en esta gráfica podemos ver, y creo que es bastante ilustrativa, sobre el mayor número de edades avanzadas en los próximos años. Población de 65 y más suma 9.8 millones de personas. Encontramos aquí una mayor participación de la población. Sabemos que el proceso de envejecimiento
un proceso sobre todo femenino, mayor participación de la población. En el caso de México, actualmente el 55% de la población de 65 años y más se compone por población femenina, el resto es población masculina. Un elemento que también es muy importante considerar y es el de las grandes desigualdades. Ya anteriormente se hablaba de ellas. Las grandes desigualdades tanto en términos de subgrupos de la población, de acuerdo con las características de la población, pero además las grandes desigualdades territoriales que se puedan presentar. Y dados estos antecedentes y reconociendo el proceso de envejecimiento, resulta relevante que es muy importante y es el de la seguridad. En el caso de México, la garantía de los derechos en relación con la seguridad, los ingresos, todavía asunción se enfrenta a inseguridad económica, como vamos a ver más adelante. Los mecanismos que generan seguridad económica, los principales es la seguridad social, la participación económica, los apoyos. Estos considero relevantes. El primero, pues, que quiero yo, diversidad de ingresos que existen en el país. Vamos a observar en este gráfico que existe una diversificación de las fuentes de ingreso en las edades avanzadas. Y esto es por la presencia de trabajos montos de ingresos y la población a diversas fuentes, a diversos mecanismos para satisfacer las necesidades más básicas en términos de alimentación, en términos de salud, que presentan necesidades. El otro elemento que quiero destacar a partir de este cuadro es las diferencias entre las fuentes de ingreso entre la población masculina y la población femenina. En el caso de los hombres podemos observar que predominan los ingresos por pensiones. En el caso de las mujeres hay una mayor participación de los apoyos, sobre todo de los apoyos familiares y de las transferencias que se reciben de los apoyos gubernamentales. Solamente para ir visibilizando y reflejando que se presenta el subpoblación y en esta proceso. Tenemos las principales económicas en las edades avanzadas. Observamos en el caso del se está trabando un poco. Se está trabando un poco, no sé si puede repetir la última frase, por favor. Sí, claro. Gracias. Mencionaba que en el caso social, un tema que es muy relevante es el de las pensiones contributivas. Y retomo aquí esta cita del doctor Roberto Ham, quien señala que las edades avanzadas son o deben ser la época del reposo, del tiempo libre, con una pensión como parte de la cuidado al desarrollo económico y social del país. Y este es un elemento relevante, porque en la realidad lo que tenemos es que sucede algo distinto a lo que... y me parece relevante esta frase porque habla del reconocimiento de la participación tanto de mujeres como de hombres en el desarrollo económico y social, y con ello no solamente el aporte a partir del trabajo remunerado, sino también el aporte que generalmente las mujeres con esta participación relevante que tienen en las actividades de trabajo doméstico y de cuidado. En el caso de nuestro país, eligió una perspectiva laborista nuevamente a los trabajadores, a los empleados urbanos, a los empleados públicos, excluyendo otras formas de la población del trabajo. Eso nos lleva a situaciones en términos en México a las pensiones contributivas. Estas que presento son elaboradas a partir de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social y van
con la anteriormente, que era elaborada a partir de la NACEM y a presentar después, podemos observar diferencias relevantes que se presentan en términos de acceso a las pensiones contributivas. En el caso de los 100% de la población de 65 años y más, tiene acceso a una pensión contributiva. En el caso de las mujeres, el porcentaje es más bajo y comenzamos a ver estas situaciones de desigualdad y de desventaja en las cuales avanzadas. Además, si revisamos el tipo de pensión, podemos ver que en el caso de los hombres, el 47% recibe estas pensiones a partir del retiro de la vejez. Sin embargo, en el caso de las mujeres es distinto y lo que observamos aquí es que las mujeres están recibiendo estas pensiones como sujetas de la titularidad de los derechos y de la ciudadanía. Y esto para la población femenina, porque nos damos cuenta pues, que en el caso de ellas no están recibiendo estas pensiones como una opción por haber participado en el mercado laboral, sino más bien es como una opción a partir de viudez. Cuando comenzamos a revisar también las características de las pensiones contributivas en estas edades avanzadas, podemos ver en la siguiente gráfica que la mayor parte de la población que recibe este beneficio es a partir de instituciones como el IMSS. Podemos observar que es en el caso de los hombres el 80%, en las mujeres el 76%. Y cuando revisamos los montos mensuales que recibe la población por estas pensiones, observamos las diferencias importantes en términos de salarios mínimos. La mayor parte de la población, en el caso de quienes están pensionados por el IMSS, reciben hasta un salario mínimo. Vemos que es el porcentaje que predomina. Esto es preocupante porque podemos observar entonces que la población que logra acceder a una pensión contributiva, la mayoría de ella recibe montos que tienden a ser muy bajos. Entonces, al tema de las el bajo acceso al sistema de pensiones contributivas, se suma otro que es muy relevante y que es el bajo monto de los estipendios, como podemos ver en estas láminas. Esto lleva a que pues, se tengan que buscar otras fuentes de ingreso para poder proteger a la población y garantizar un ingreso en las edades avanzadas. Y un tema que es relevante en el país y que ha adquirido importancia en las últimas décadas es el de los apoyos gubernamentales, el de la presencia de pensiones no contributivas. Podemos observar en esta lámina cómo un porcentaje importante de la población recibe estas pensiones contributivas. En el caso de la población femenina es más enmarcada la presencia de población que necesita acceder a este tipo de recursos pues, para garantizar las necesidades básicas en las edades avanzadas. Sin embargo, un elemento que es muy importante tomar en cuenta nuevamente es el bajo monto de los recursos. Podemos observar aquí en esta lámina cómo los montos son muy bajos, 500 pesos aproximadamente, lo que aparece aquí, tanto para hombres como para mujeres, y esto da cuenta después de la situación y de las condiciones de vulnerabilidad a las que se enfrenta la población en edades avanzadas. Y nos lleva entonces a pensar en otras formas de protección para la población. Recientemente, en el caso de México, se instrumentó este programa para el bienestar de los mayores en enero del año, con objetivo contribuir al bienestar de la población a través del otorgamiento de una pensión no contributiva. Podemos observar que a diferencia de la cifra que yo ahora ha aumentado el monto de los recursos que se destinará a la población que reciba este beneficio. Son 2.550 pesos que se dan, pero si revisamos en términos de dólares, son $58 solamente para que podamos identificar los recursos y podamos dimensionar hasta dónde una persona en edades avanzadas puede satisfacer sus necesidades con este tipo de apoyo y con este tipo de protección.
Frente a estas condiciones de baja eso, tanto a pensiones contributivas, y en el caso de las pensiones contributivas, si bien es cierto que ha aumentado el acceso, pero tomando en cuenta los bajos montos que recibe la población en las edades avanzadas, lo que tenemos es que un número importante de la población sigue participando en el mercado laboral. Podemos ver aquí en esta lámina los mayores porcentajes de población, sobre todo en el caso de la población masculina, que y bueno, los montos aquí tienden a ser mayores si comparamos con el anterior que veíamos, que eran los apoyos gubernamentales, que eran apenas de 500 pesos. Los montos aquí son mayores en el caso del trabajo subordinado. Sin embargo, cuando comenzamos a revisar las características bajo las cuales del mercado laboral, pues destaca las condiciones de vulnerabilidad y la mayor presencia de la población, sobre todo en empleos que son informales. En esta tabla he seleccionado las principales participaciones de la población ocupada en edades avanzadas. Tanto en la población masculina como en la población femenina, la participación en posición de ocupación por cuenta propia. Cuando revisamos los principales sectores de actividad donde observamos, como en el caso de las mujeres, predomina su participación en el comercio. En el caso de los hombres hay una participación importante en el sector agropecuario y también en la parte de los servicios. Y esto nos empieza a acercar, nos empieza a dar cuenta pues, de las condiciones bajo las cuales se está insertando la población en edades avanzadas. En esta otra podemos observar la participación importante de la población en edades avanzadas en la informalidad, y esto nos lleva también a pensar y atender la participación de la población en este mercado laboral, sobre todo considerando y tomando en cuenta que debería de ser una participación donde ellos decidan seguir en el mercado laboral, y no como está sucediendo en la actualidad, que es una participación que se da sobre todo por la necesidad económica y la ausencia de pensiones, o en otros casos el monto de una pensión muy baja. Esta es una lámina que quiero presentarles y es para visibilizar pues, las condiciones de participación de la población en edades avanzadas ahora en esta emergencia sanitaria, en esta situación de ver aquí, tenemos a la población de 60 años y más, y podemos observar cómo hay una participación alta de este sector de la población, de este grupo de la población, en aquellas actividades que fueron identificadas como esenciales por el Diario Oficial de la Federación, y en cambio la participación de la población en edades avanzadas en actividades no esenciales, pues era de los porcentajes más bajos si comparamos con el resto de la población. Y esto nos obliga a pensar en atender a las condiciones de inserción de la población, sobre todo cuando se presentan este tipo de emergencias sanitarias, ¿no? Aquí habrá que revisar cuánta de esta población pudo continuar con sus caso de la población que no pudo hacerlo, cuáles fueron las medidas que se tomaron para atender y para proteger a esta población, pero sí es importante considerar la situación de vulnerabilidad en la cual se insertó esta población en el mercado laboral en esta contingencia sanitaria, y que muchas veces los obliga a seguir participando ante la ausencia de un ingreso. Ya veíamos anteriormente que se caracteriza actividades como el comercio, donde es necesario, donde no tienen la garantía de tener una protección o de tener algún seguro que les permita solventar estas situaciones de contingencias sanitarias que se presentan. A partir de estas cifras y de estos indicadores, creo que es muy importante reconocer que existen factores que han llevado a la población, por lo menos en el caso de México, a seguir participando en el mercado laboral, sobre todo por la presencia de ingresos que resultan insuficientes.
y que se tendría que avanzar más hacia contemplar factores que lleven a continuar participando en el mercado laboral de manera voluntaria, porque hay situaciones donde se presentan mejores niveles de salud que permiten que la población pueda seguir participando en el mercado laboral, porque estamos en condiciones donde hay envejecimientos activos que permiten que la población esté en buenas condiciones y pueda de salud y pueda seguir en el mercado laboral, y sobre todo considerar mercados laborales que no sean discriminatorios, que permitan y que estén de manera constante actualizando a la población y sobre todo utilizando estas nuevas tecnologías y que permitan su participación en estas nuevas dinámicas de trabajo. Entonces habría que tomar en cuenta también esos elementos cuando se habla de la participación el mercado laboral. Bueno, considerando estos elementos, lo que quiero yo resaltar es que tenemos un proceso de envejecimiento, como se presentaba al inicio, que es inevitable. Tenemos la ventaja de poder identificar con bastante anticipación los montos de población que tendrán edades avanzadas en el futuro y también algunas de las características de esta población en términos de saber cuántas son las que van a tener acceso a una pensión contributiva, y por lo tanto es importante comenzar a identificar algunas políticas, algunas medidas que puedan ayudar a solventar la seguridad económica de las personas en edades avanzadas en las próximas décadas. Es muy importante considerar que las personas en edades avanzadas del mañana serán muy distintas a las de ahora, que hay una mayor educación en general en la población, que hay una mayor participación de la población femenina. Son elementos que se tienen que considerar para poder generar medidas y acciones de política pública encaminadas a atender las necesidades económicas de esta población. Sin embargo, también es muy importante identificar que los primeros resultados de las perspectivas económicas adelantan que las condiciones de la población femenina, las condiciones de las mujeres, no mejorarán en las próximas décadas. Si bien es cierto que hay una participación mayor de ellas en el mercado laboral, aún se hace en la informalidad. Difícilmente van a tener acceso a una pensión contributiva si no se presentan las reformas necesarias y las medidas y acciones de política pública necesarias para que ellas puedan acceder a otro tipo de empleos. ¿Cómo delinear mejores futuros? Aquí es muy importante el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Parece que se han presentado avances importantes en identificar las necesidades, en plantear una serie de recomendaciones, y por lo tanto se requiere que la sociedad y los distintos gobiernos adopten estos compromisos para que puedan implementarse y pueda atenderse mejor a la población en edades avanzadas. Me parece que es muy importante apostarle al tema de la seguridad social, porque la participación de la población en el mercado laboral está muy condicionado a las condiciones de salud de la población. Por lo tanto, es muy importante garantizar un ingreso en las edades avanzadas a partir del apoyo que se puede otorgar en estas pensiones no contributivas. Gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Esalia. Para continuar, o ya casi finalizar este panel, hay 5 preguntas. Hay algunas preguntas de la audiencia de diversas regiones, de diversos países, y las voy a leer. Hay algunas que vienen puntuales para la doctora Sandra y otras que no traen dedicatoria, pero entonces les leo las 5 preguntas, ya ustedes ven cuál quieren responder o cómo se complementan. La primera es: ¿tienen información actual sobre la participación laboral en los países latinoamericanos de las personas mayores? La segunda, comentan, ¿podrían comentar más la aseveración de que el Producto Interno Bruto aumentaría en 19% si se brindan mejores oportunidades de trabajo a las personas de edad, de las personas mayores? ¿Qué factores inciden como diferenciadores en su aporte en relación con la población joven? Esto lo comento porque en Costa Rica la Asociación de Gerontología Costarricense están promoviendo el proyecto Sigo Vigente más 45,
Y la respuesta puede ser un punto de incidencia para sensibilizar a las empresas a brindar puestos de empleo específicos para las personas mayores y desarrollar programas senior en las empresas desde la responsabilidad social. La tercera pregunta, nos pueden compartir el nombre del informe de las Naciones Unidas al que hizo referencia la doctora Sandra. Y también la última, las últimas dos, cómo poder lograr que los empleadores vean a las personas mayores como un trabajador valioso y no como un trabajador desfasado. Y para finalizar, podrían comentar en el caso de las personas mayores de México sobre las personas del grupo etario de 60 a 68 años que solo tienen acceso a la pensión universal, y también el caso de las mujeres que deben cuidar a los otros adultos mayores sin retribución económica y sin acceso posible a esta pensión que es hasta los 68 años. Esas son todas las preguntas y comentarios. Les cedo la palabra a los panelistas. Estamos todos siendo muy cordiales, esperando que otro sea el que toma la palabra. No sé quién se quiere animar primero. Si no, lleno yo el vacío. Sí, por favor, te corresponde. Primer Bueno. nombre. Aquí seguimos después nosotras. Bueno, gracias por las preguntas. Quería complementar un poco. Yo no tengo la cita oficial del documento de Naciones Unidas al que hacía referencia Sandra, pero sí en la declaración del centenario de la OIT, que es la Declaración sobre el Futuro del Trabajo, se toma el desafío del cambio demográfico, el desafío de la empleabilidad de personas mayores, está explícito y es un área de trabajo que reconocemos como un desafío pendiente de la organización y un desafío pendiente de todos los países. Entonces, eso también a nivel de instrumentos internacionales o declaraciones, también está la declaración sobre el futuro del trabajo de la OIT. Creo que la pregunta de cómo lograr que las empresas vean a las personas mayores como un aporte es particularmente relevante, y eso es un esfuerzo conjunto. Creo que ahí los aportes son muchos, y ahí en Europa y como en la OIT tenemos una serie de ejemplos sobre qué se ha hecho en otros países, pero a nivel de empresas creo que es muy sencillo reconocer ese aporte si se distingue se toman planes y acciones particulares para resaltarlos. Por ejemplo, ahí hay varias empresas que están haciendo programas de mentoría para aprovechar la experiencia que tienen las personas mayores en el lugar de trabajo y las lecciones que pueden entregar haciendo programas de mentoría con las personas más jóvenes u otro. Esas son medidas concretas que han adoptado empresas. También están además de facilitar las condiciones de trabajo específicas, que es lo que ya mencioné, pero ahí está otra forma de verlo, así como quizás a nivel comunicacional, lo que nosotros vemos es que las tasas de accidentes laborales entre personas mayores son mucho menores. Hay gente que conoce el trabajo, conoce las máquinas, entonces sabe el ritmo, y en ese sentido también pueden ser un ejemplo muy valioso para las generaciones más jóvenes en el lugar de trabajo. Y así hay una serie de ejemplos que solemos olvidar porque nos quedamos un poco con la brecha digital, que también es fácil de sobrepasar, pero nos quedamos con esa brecha digital como para caracterizar que las personas mayores no son un aporte en el lugar de trabajo, y olvidamos otras dimensiones que son bastante más importantes, que incluyen las habilidades transversales, las habilidades blandas que se les llaman también. Entonces creo que ahí una tarea es de la sociedad en su conjunto, de programas públicos de gobierno de comunicación, pero también de las agencias de recursos humanos, de saber valorar esas habilidades y comunicarlas a sus asociaciones, y ahí las asociaciones gremiales de recursos humanos pueden ser un aporte. En términos de los puntos del PIB se incluyen a las personas mayores, no conozco la cifra, pero sí una de las formas de pensarlo es que mucho se hablaba del bono demográfico cuando teníamos una población económicamente activa
mayoritaria o llegando a su pic, y lo mismo podemos pensar con el bono de género, que es lo que puede crecer la población, la fuerza laboral cuando se incluyen a las mujeres y el potencial que puede traer ese trabajo al crecimiento del país. Y esa misma lógica la podemos extender a la inclusión de personas mayores en el lugar en el trabajo. Y ahí mostraba el gráfico donde la proyección hacia 2050, a pesar del crecimiento de la población, la proyección de participación laboral no crece. Eso significa que hay un potencial de crecimiento ahí, y ese potencial de crecimiento genera, si se generan esas oportunidades laborales y se incluye esos grupos en el mundo del trabajo, hay potencial de crecimiento. Y otra forma de incluir, de aprovechar el potencial de las personas mayores, hay muchos estudios que reconocen que el emprendedurismo de personas mayores tiende a ser más exitoso que el de personas jóvenes. Las personas mayores tienden a tener más paciencia, más visión de largo plazo, más tolerancia a la frustración cuando tienen un proyecto de emprendedurismo que personas jóvenes, y eso también es un área de inclusión de personas mayores. Ahora le dejo a mis colegas aportar con su opinión. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero complementar las respuestas que dio Guillermo a partir de las preguntas que nos han planteado. En relación con las cifras, preguntaba sobre cifras actuales sobre la participación activa, por lo menos para el caso de México. En el caso de los hombres es 40% y en el caso de las mujeres es 15%. Nos estamos refiriendo a la población en edades avanzadas. En relación con la pregunta que se hacía sobre las pensiones no contributivas, actualmente es cierto, hubo un cambio. Población de 65 a 68 años, se dejó federales, que en este caso se reconoce como grupo, el rango de 65 años y más. Entonces, ahí se está atendiendo a un sector de la población que se considera vulnerable y que es importante antes de la población, ¿no? Considerando las particularidades de los subgrupos de la población en edades avanzadas. Creo que este tema que consultaban sobre la mayor participación o el crecimiento del Producto Interno Bruto también podría analizarse desde el planteamiento de los dividendos demográficos, sobre todo desde el segundo dividendo demográfico. Que puede haber un crecimiento en el se comiencen a acumular una serie de activos para enfrentar las necesidades que se puedan presentar en las edades avanzadas. Si pensamos que estamos enfrentándonos hacia un proceso donde va a haber una mayor participación de la población en edades activas, entonces los periodos en los cuales vamos a tener esta mayor participación de la población envejecida, si es una población que tiene estas particularidades y que se está anticipando hacia las edades la acumulación, podría tener de los activos, podría tener una serie de ventajas para la economía en general y generar a partir de modificar variables como la inversión. Muchas gracias. Sí, voy a... Isalia, algo, perdona, pero ¿algo más que agregar? Perdona, Ingrid, no sé si ya concluiste o... No, eso sería todo, gracias. Sí, gracias, ya concluí. Sí, bueno, quiero agradecer las preguntas. Ya acabo de compartir el informe que hice mención con nuestros compañeros de la CIS para que
ellos puedan disponerlo en la plataforma y lo puedan consultar. Con respecto al ejemplo que les daba de cómo contribuiría la participación de las personas mayores en el mercado del trabajo, tenemos que considerar que estamos hablando de los países de la OCDE, en primer lugar. Es solamente un ejemplo, yo quería tomarlo como referencia porque ese tipo de ejercicios, a menos que Guillermo me diga lo contrario, todavía no lo hemos hecho en la región. Tenemos bastantes deficiencias en términos de nuestra región para realizar este tipo de análisis, porque por una parte hay un déficit en términos de la producción de estadística. Yo creo que ahí la OIT, si Guillermo me lo permite, ha hecho un esfuerzo importante en términos de producción de estadísticas que sean comparables entre países. Estamos hablando de la OIT a nivel mundial y también de la OIT a nivel de la región. Y sobre todo en el ámbito del Cono Sur, que ha hecho un excelente trabajo. Y en ese sentido, no siempre podemos calcular, en el fondo, cuál es la contribución de las personas mayores a la economía en términos generales. Ese tipo de deficiencias sí los tenemos superadas en varios países de la OCDE. ¿Y por qué ocurre eso? Porque los países de la OCDE, junto con exhibir un mayor desarrollo también tiene una mejor producción de estadísticas y una mejor producción de estadísticas también basadas en la edad. Y es por eso que podemos hacer este tipo de cálculos. Ahora, en ese sentido, yo creo que ese es un tema que nosotros tenemos que trabajar de aquí en el futuro. Todos sabemos que tenemos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 no solamente tiene un ODS relacionado con empleo decente, sino también tiene en la meta 17.18 habla de la desagregación de información estadística por distintos criterios, y en uno de esos habla de la edad y habla también del sexo, habla también de la zona de residencia, condición indígena, etc. Y en ese sentido, si nosotros somos mejores productores de estadística, vamos a poder tener también mejores argumentos, que era lo que mencionaban de Costa Rica, para visibilizar el aporte que hacen las personas mayores a la economía en términos generales y a la sociedad también. Ahora, yo creo que en ese sentido también debemos hacer algunas aclaraciones con respecto a lo mismo que planteaba Guillermo de cómo se desenvuelven las personas, o más que aclaraciones, yo diría un reforzamiento de cómo se desenvuelven las personas en el mundo del trabajo. Yo recuerdo yo creo que fue en el año 2002, la OIT, también en un informe que se presentó en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, señaló que había que partir de la base que las personas mayores no estaban compitiendo por los mismos trabajos que estaban desarrollando el resto de la población. Y que no era posible que las personas que estaban en edades activas, ya sabemos, de 15 a 59 o de 15 a 64, ese grupo vaya a desarrollar los mismos trabajos que hacen las personas mayores y viceversa. Y lo que se planteaba en ese breve informe señalaba que las personas mayores, como bien decía Guillermo, si se incorporan al mercado laboral, lo van a hacer desde una perspectiva distinta. Y en una perspectiva distinta y en una ubicuidad distinta. Porque tampoco tenemos que pensar que el hecho de que las personas mayores tengan capacidad funcional significa que no tengan enfermedades subyacentes, que no tengan riesgos en términos de seguridad del trabajo que son distintos a los otros grupos, y tampoco necesitan condiciones de accesibilidad al trabajo que sean similares al del grupo de 30 a 49 años, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que plantear es que en una sociedad inclusiva, en una sociedad donde todos tenemos cabida y donde todos tenemos derechos, el derecho al trabajo también tiene que ser realizado, ¿ya? Y en este sentido pensar que no existe una lucha generacional por los puestos de trabajo. Eso es algo que nosotros debemos evitar, de evitar pensar desde esa perspectiva, porque si fuera así, lo que estaríamos diciendo es, bueno, estamos hablando que las personas mayores se insertan al mercado del trabajo, pero en las condiciones tal cual se hace en la región, estamos compitiendo ¿por qué? Por empleos formales
cuando los jóvenes todavía no se insertan en condiciones adecuadas al mercado formal del trabajo, la situación no es esa. El punto es cómo estas mismas recomendaciones que nos planteaba Guillermo de la OIT se ponen en la práctica no solamente en los espacios públicos, no solamente en las empresas, sino en el conjunto de la sociedad. Hace unos años atrás también leía el cómo, sobre todo en nuestra región, se está desaprovechando los conocimientos, habilidades y capacidades de las personas mayores. Se tiende a desechar al sujeto que cumple 65 años, se tiende a desechar al retirado, al jubilado o al pensionado. Y no se piensa que este grupo puede ser, no diría una suerte de mentor, pero que este grupo puede enseñar mucho a los trabajadores jóvenes, por las mismas características que nos dijo Guillermo, porque tienen más experiencia, tienen más conocimiento en alguna área específica. Obviamente, tal vez falten algunas habilidades, pero es un grupo que debe ser aprovechado de una manera acorde a la posibilidad de contribuir en el mundo laboral. Y eso es algo que como sociedad debemos plantearnos, porque esta misma suerte de discriminación, lo que decía Guillermo, el edadismo, nos plantea de que las personas apenas cumplen la edad de jubilación son desechables y por lo tanto no tienen nada que aportar a nuestra sociedad. Y ahora lo que nos plantea el envejecimiento, que es lo que hablábamos al inicio de este seminario, es que en un mundo que está envejeciendo, este grupo no puede ser desechable. No puede ser desechable porque va a llegar un momento en que nuestras sociedades van a estar cada vez más envejecidas, va a ir disminuyendo la población económicamente activa y ya estamos en pleno proceso de disminución de los niños menores de 15 años. Entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos una población de edad avanzada que es saludable en la mayoría de los países, que tiene el interés de seguir trabajando y está en las condiciones de seguir trabajando, abramos las oportunidades para ellos, no compitiendo por los puestos de trabajo con los jóvenes, sino adecuando las condiciones para el envejecimiento poblacional, para la transformación demográfica. Y esto no está claro en todas nuestras sociedades. Y es ahí donde nosotros debemos hacer un trabajo que no solamente tiene que ver con la extensión de las edades de jubilación, porque extender la edad de jubilación es una medida en un marco mucho más amplio de reflexión con respecto a la época en que nos encontramos, sino plantear las reformas necesarias, como decía Isalina, para apreciar el cambio demográfico y el envejecimiento como el logro de la humanidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar para impulsar estas reformas y estas transformaciones. Eso es algo que tenemos como una agenda pendiente. La tenemos una agenda pendiente en el mercado del trabajo, es una agenda pendiente en educación, es una agenda pendiente en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Y es por eso que iniciativas como la que está haciendo la CIS ahora, donde nos invita a reflexionar tanto a los colegas de la academia, tanto a la OIT, tanto a los organismos internacionales, a la sociedad civil, a los gobiernos, es importante, porque en la base de la reflexión debe fundarse el cambio con respecto a cómo considerar a las personas mayores de nuestra sociedad, cómo sean lo que decía un secretario general, una fuerza para el desarrollo. Y esa fuerza para el desarrollo no se van a conseguir sin cambios culturales, sin cambios sociales, sin cambios en las relaciones intergeneracionales, que han de plasmar, tener un espejo en el mundo del trabajo, pero también tienen una base en lo que son nuestras familias, nuestras comunidades y el conjunto de nuestra sociedad. No sé si mis compañeros compartieron el informe, yo los invito a leerlo. Yo diría que es una suerte como de visión renovada con respecto a este tema. Es una suerte de visión que nos plantea precisamente a la reflexión y a considerar que estamos en un momento de cambio. Y ya como sociedad estamos viviendo un momento de cambio con la pandemia. No debemos esperar que pase la pandemia para empezar a actuar. Y hoy día, cuando las personas mayores tienen mayor visibilidad en los contagios, sobre todo en las muertes por la COVID-19, debemos aún más reforzar que ellas tienen derechos, que ellas tienen capacidades, que tienen habilidades y que todo eso contribuye a una sociedad más democrática, más pluralista, más inclusiva. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sandra, Guillermo, Isalia. Desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social agradecemos su participación. También agradecemos la participación de la audiencia. Queremos invitarlos al siguiente webinar, que ya es en algunos 12 minutos. Se pueden conectar con el mismo enlace que se conectaron a este, que es 1 p.m. hora Ciudad de México, y no queda más agradecer a los ponentes y a la audiencia, y esperamos poder encontrarnos en próximas seminarios sobre el tema. Gracias a todos y a todos. Muchas gracias y disculpen los problemas de conexión. Y muchas gracias por tu paciencia, Isalia. Y a todos. Y a todas. Muchas gracias. Un gusto. Adiós. Adiós.